Muy bienvenidos sean nuevamente a Creciendo en su Palabra. Dios nos da la oportunidad de estudiar una lección más del profeta Isaías, noble príncipe de paz. Enviamos un saludo a todos aquellos que se conectan, que siguen este estudio y queremos decirles que estamos muy contentos de participar de esta mesa de estudio. En esta ocasión nos acompaña el pastor Alejandro Medina, a quien damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, un placer siempre seguir aquí. Gracias, pastor Medina, pues damos gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a compartir los puntos que han de marcar la dirección de esta mesa de estudio. El punto número 1, fin de la oscuridad. El punto número 2, la ira de Dios. Y el punto número 3, la obra del Mesías. Antes de iniciar, queremos invitarte a tener una palabra de oración. Oremos. Bondadoso Señor, te damos gracias que nos permites el privilegio de poder compartir estos momentos de meditación y estudio de tu palabra. Rogamos la iluminación y dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos listos para iniciar. En un momento volvemos. Bueno, estamos listos para iniciar el punto número 1 de este estudio y lo hemos titulado Fin de la Oscuridad. Nosotros vemos aquí que los resultados de las decisiones que Acaz ha tomado sumieron al pueblo en una profunda oscuridad espiritual. Todo lo que el Señor dijo que ocurriría, ocurrió. Y eso ahora está afectando los niveles de la vida del pueblo de Israel a tal punto que lo que nosotros vemos ahora es despojo, se aleja la justicia. Era de esperarse estos resultados, Pastor Medina. Bueno, lo que pasa es que si recordamos el capítulo 8 de Isaías, termina exhortando al pueblo de Israel a no buscar a Dios o a no buscar la verdad a través de los brujos, a través de la hechicería, a través de los que consultan a los muertos, dice la palabra de Dios, y que buscaran al Señor, a la ley y al testimonio. Estos elementos ya se estaban dando, estas prácticas se estaban dando en el pueblo de Israel para buscar a Dios o para buscar respuestas divinas. Imagínense buscar a través del espiritismo. Ante la desesperación que está viviendo el pueblo de Israel, el Señor les dice que de esa manera van a estar en la oscuridad, que no es a través de esos métodos que pueden encontrar la palabra de Dios. Y entonces viene una promesa extraordinaria. A partir del capítulo 9, el versículo 1 dice más, que es una adversativa, más dice el pueblo que está en tinieblas va a recibir luz. Va a recibir luz ahí en el capítulo 9. Dice, más no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Es decir, viene la luz, viene la palabra de Dios. Esa oscuridad se va a terminar muy pronto para quienes verdaderamente buscan al Señor. Gracias, pastor. Entonces nosotros vemos aquí que hay un cambio, pastor, ya usted lo ha mencionado, y al fin dice la última parte del versículo, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. Lo que nosotros vemos aquí es entonces que se ofrece una esperanza y esta esperanza está centrada
en una persona, Pastor Medina. Bueno, la palabra de Dios nos habla directamente que en Galilea, de aquel lado, y vendría luz y dice, al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Y entonces asegura que el pueblo que esté en tinieblas verá más luz, verá la luz, y sigue diciendo que se alegrarán de verlo, porque va a resplandecer. Mucho énfasis en la luz, en resplandecer, y luego se dice que habrá alegría. ¿De quién está hablando? ¿Por qué la palabra de Dios está anunciando la llegada de gran luz en el territorio de Galilea y está diciendo que la gente se iba a llenar de gozo y que los momentos difíciles pasarían para el pueblo de Israel? Entonces dice el versículo 6, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Es decir, dice, aquí Isaías ha estado hablando de varios niños. Ha estado utilizando la figura de los niños, de los nombres de los niños, para los mensajes al pueblo de Israel. Usó a Sear Jasub, usó a Emmanuel, otro personaje, otro de los niños, y ahora Mahal Salal también, Hasbaz, otro mensaje, pero otra vez se menciona a un niño, pero en esta ocasión se trata de un niño muy especial, muy especial, y dice, ¿por qué un niño nos ha nacido? Es decir, otra vez el mensaje del niño, hijo nos ha sido dado y el principado sobre su hombro. Aquí es donde vienen a aparecer ya elementos que no estaban en los niños anteriores, porque dice principado. Aquí ya está hablando de una figura que no es cualquier personaje, no es cualquier niño. Y luego va a utilizar una serie un listado de nombres para este personaje, que dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por lo menos 4 nombres para referirse a este niño. La lección dice que en la antigüedad en el oriente a los reyes les ponían varios nombres. Pues todavía, incluso ahí en Europa, todos los reyes, las monarquías que sobreviven, tienen un buen de nombres, tienen varios nombres. Porque es una forma de exaltar o describir pues, su capacidad, su trono, su poder. Y aquí se describe al rey, a un futuro rey, un futuro monarca, y con títulos muy interesantes. Primero dice, admirable consejero. El niño sería un admirable consejero, un Dios fuerte, imagínense. Es decir, aquí ya no estamos hablando de cualquier personaje. Dios fuerte con todas sus letras. Padre eterno y príncipe de paz. Todos estos atributos son atributos divinos. Todos estos atributos corresponden a Dios. Quiere decir entonces que el niño que habría de nacer tendría que estar vinculado directamente con la divinidad. Y en las palabras que presenta el profeta Isaías, sería nada más y nada menos que Dios hecho ser humano. Muchas gracias, Pastor. Pastor, hay algo que nosotros tenemos que dejar claro antes de que nosotros avancemos en el estudio de esta semana, que en esta ocasión nos reúne. Y es lo que dice el versículo 4, Pastor. Jesús o este ser que iba a venir a liberar y a mostrar luz, íbamos a ver su gran gloria, no los iba a liberar, ¿cómo decirlo? Es decir, dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Es decir, la obra de este personaje
no los encuentra en sus pecados, sino que viene a librarlos de sus pecados. ¿Es así, Pastor Medina? Bueno, lo que pasa es que el pueblo de Israel, la profecía se ofrece en un momento en el que el pueblo de Israel está alejado de Dios, está en oscuridad y necesita la luz que solo el Mesías puede traer, la liberación que solo el Mesías les puede dar, porque están a punto de ver cómo se destruye el vecino, el reino del norte, y eso lo vamos a ver en un momento, como en las regiones de Galilea les dice, les están diciendo va a venir gran luz. Resulta que en ese momento, curiosamente, en ese momento, Tiglat-Pileser, al llamado del rey Acaz, había tomado la zona de Galilea. Esas las había hecho una provincia asiria. Ya faltan muy pocos años para que el sucesor de Tiglat-Pileser acabe con el reino del norte en el 722. De momento ha tomado la región de Galilea. Y cuando el Señor dice que vendrá gran luz sobre Galilea, imagínense lo que significa en ese momento esta profecía. Es decir, una región que está tomada por los asirios, está diciendo el Señor que ahí el Señor traerá luz y vendrá el Mesías de esas regiones. Y efectivamente, muchos años después, estamos hablando de casi 7 siglos, aparece Jesús, el Mesías, en la región de Galilea para iniciar su ministerio. Qué maravillosa es la palabra de Dios, que una profecía tiene aplicación en el momento en que se dice y posteriormente tiene una aplicación extraordinaria, como son muchas de las profecías de la Biblia. Pastor, nosotros vemos que los nombres que se vienen repitiendo en sí son un mensaje, pastor. En sí los nombres son un mensaje y lo que nosotros vemos ahora es que lo que el Señor decía en el pasado, cuando Jesús está aquí ya ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice el texto, entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos. Ese era el llamado, pastor, que el Señor estaba haciendo cuando el primer mensaje que le dio a Sear, y fue Isaías con su hijo Sear Jasub, pastor. Por supuesto, las profecías de la Biblia tienen aplicación en el momento en que se dicen y algunas tienen su aplicación para el futuro. Hay varias escenas que la Biblia las presenta de esa manera y en el llamamiento que se le da al pueblo de Israel, arrepiéntete a través de los hijos de Isaías y después del niño que aparece como el Mesías, pues son llamamientos al arrepentimiento, a volver al Señor en un momento de una tremenda crisis. Estamos hablando que ya están los asirios ahí entrando al norte de Palestina y nada le garantiza al rey Acaz pues que estos personajes van a respetar el acuerdo que tienen. De momento sí lo hacen, pero vamos a ver después que al hijo de Acaz, que es Ezequías, pues lo van a invadir y lo van a amenazar y va a venir una crisis tremenda, tremenda. Y los niños, los nombres de los niños, Sear-Jasub, Emmanuel, Dios con nosotros, y el Mahar Salel, son mensajes, pero a esos mensajes que Dios les da a través de los nombres de los niños, el Señor tiene uno muy superior que no puede ser hijo de ningún ser humano, que solo Él puede proveer. Y Él dice, mira, este niño que yo voy a enviar, este ni es hijo tuyo ni es hijo de nadie. Este es el Mesías que vendrá a liberar al pueblo. Es interesante notar cómo en los momentos más difíciles las promesas de Dios son más alentadoras. En un momento de oscuridad, el pueblo puede ver una gran luz y esta gran luz la van a ver a través, ni más ni menos que a través de Jesús mismo, a través de Jesús mismo.
En un momento vamos a volver para analizar el punto número 2. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Estamos listos para iniciar el punto número 2, la ira de Dios. Nosotros encontramos en Isaías capítulo 9, a partir del versículo 8 hasta el 10:2, cuáles son los pecados que estaban realizando o estaban apartando a Dios de en medio del pueblo, y entonces por consiguiente iba a venir su ira, pastor. Pastor, cuando la Biblia, Pastor Medina, cuando la Biblia habla acerca de la ira de Dios, ¿qué debemos entender? ¿Cómo lo debemos entender? ¿Tenemos que verlo desde una perspectiva humana o es necesario que nosotros entendamos el concepto como lo expresa la Biblia? Bueno, hay varios términos en la Biblia que se prestan a un poco de confusión porque uno rápidamente los ubica en la perspectiva humana. Por ejemplo, la ira de Dios, uno lo asimila rapidito como si fueran como la rabia o el malestar de un ser humano y utiliza algún diccionario común y corriente que lo único que va a hacer es confundirlo. El mismo término, por ejemplo, el arrepentimiento de Dios. Dios no es un ser humano. Dios no es un ser humano, por lo tanto su ira no es como la ira de un ser humano, que se le descompone el rostro, se pone como loco y empieza a reaccionar de manera descontrolada. Más de un psicólogo por ahí le va a hacer un perfil a Dios que no le va a convenir con el tema ese de la ira de Dios. Evidentemente que no tiene que ver con la ira humana. La ira de Dios, a partir de lo que la Biblia dice cuando se presenta el término, se refiere al retiro de Dios, al retiro de su protección, al abandono de Dios de aquel de sus hijos o su pueblo que ha decidido constantemente, que después de decidir y mostrar constantemente su rechazo a la palabra de Dios, insiste en ser rebelde. ¿Qué pasa? Que Dios tiene un tiempo de gracia. Dios tiene un momento, hay un límite a su gracia. Cuando se aparta su gracia, entonces viene lo que entendemos por su ira, que tiene que ver con dejar al ser humano, dejar al creyente o al pueblo a las consecuencias que sus actos lo han llevado a pagar sus consecuencias, porque mientras Él te protege, te ayuda y está contigo, pero de momento cuando uno dice un rotundo no, no a través de los actos de desobediencia, entonces vienen las consecuencias de las decisiones que uno toma. Muchas gracias, pastor. Hay pecados que están marcando la vida del pueblo, que están afectando. Esos pecados son soberbia, rebeldía, mentira, engaño, injusticia. El texto, pastor, el versículo que quiero resaltar, pero el pueblo no se convirtió, 9:13, al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Pastor, hay cosas
que hay veces que las aprendemos de la manera que no nos gusta, pastor. Es que los que somos padres y tenemos niños, hemos tenido hijos, hemos visto que, y yo les digo a los padres, te lo he dicho a mis hijas, que en los hogares tú le dices a los hijos, mira, esto que yo te estoy enseñando, te lo estoy enseñando de buena manera. El día que ya no estés en casa, en la vida te lo van a enseñar de otra manera, te lo van a enseñar por la mala. Y si no lo aprendes aquí en tu casa, tendrás que aprenderlo afuera, de una manera sin buenos tratos, sin amabilidad, sin las mejores intenciones, que es la que tenemos los padres para con los hijos, pero a veces ni así quieren entender qué va a pasar. Que por ejemplo, si no aprendes a bañarte cuando eres jovencito, pues en la vida te lo van a enseñar, ¿eh? En un dormitorio, el día que estés en una universidad, los que hemos estado internos sabemos lo que es eso. Si no aprendes orden, en la calle te lo van a enseñar. Respeto. Si no aprendes a respetar, incluso a golpes te lo van a enseñar. ¿Qué necesidad de llegar a esos extremos? Ninguna. Si no aprendes a comer sanamente, vas a ver lo que va a pasar el día de mañana. Que no tengas o que pasen algunas cosas, te vas a comer lo que te den. Yo recuerdo que cuando era niño era muy especial para comer. Era un niño con muy malos hábitos. A pesar de que mis padres me exhortaban a que yo comiera verduras, pues no quería. No quería. Y de pronto me vi en una situación en la que ya no estaban mis padres conmigo y ahora tenía que comerme lo que me dieran. ¿Qué necesidad de haber llegado a ese momento en vez de haberlo aprendido de niño con el cariño que te dan los padres? En el caso del pueblo de Israel, le dice el Señor, ¿qué no quieren aprender? Por lo que no quieren aprender por las buenas, tendrán que aprenderlo por las malas. Ese no es el ideal de Dios. Ese no es el ideal de Dios, porque todavía el Señor sigue invitando a su pueblo al arrepentimiento. Sigue insistiendo en que el pueblo se arrepienta. Y anuncia incluso que habrá salvación, habrá oportunidades, pero también habrá consecuencias si ellos insisten en su desobediencia. En el versículo 3 de Isaías, perdón, hace referencia de que Dios va a traer un castigo. Es decir, toda acción tiene una reacción. En el matinal de adultos que estamos leyendo en los días pasados decía, nosotros podemos elegir el fruto, la semilla, perdón, pero no podemos escoger el fruto. Podemos elegir las acciones, pero no las consecuencias. Y el 10:3 dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando llegue de lejos el desastre? Pastor Medina, el Señor ocupa un instrumento. ¿Cuál es ese instrumento? Pues en este caso va a ser nada más y nada menos que Asiria. El poder, el imperio más sólido, más aterrador de la época, que está amenazando al pueblo de Dios, al pueblo de tanto Israel como Judá, y el Señor dice, Él va a ser mi instrumento. ¿Qué quiere decir? ¿Acaso que Dios lo usa de manera indiscriminada para lastimar a su pueblo? Esa es una interpretación que no le hace justicia a la naturaleza de Dios. Más bien que el Señor permite que eso suceda ante la decisión obstinada del pueblo de Israel. Es decir, ellos mismos los buscaron. El mismo Acaz fue y buscó a los asirios en vez de buscar a Dios. Y el mismo instrumento, el mismo elemento que Acaz buscó para salvarlo, ese mismo instrumento va a ser la desgracia primero para Israel y luego para Judá. En el caso del hijo de Acaz, Ezequías. Pero también el Señor le está enviando un mensaje a Asiria.
Es decir, le está diciendo, tú también no te vas a ir limpio, tú no vas a salir de aquí pensando en que puedes hacer tu voluntad, porque hay un juez en este universo y ese juez va a poner en su lugar a todo aquel que obre en contra de su voluntad y sus mandamientos. Muchas veces, pastor, Medina, tenemos un contexto negativo del castigo y de la ira de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que en el versículo 20 del capítulo 10, el propósito se cumple. El propósito se cumple, dice, acontecerá que en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán en verdad, con verdad, en el Santo de Israel. Pastor, ¿cuál es el propósito entonces de la disciplina divina que Dios le aplica a sus hijos? Pues exhortar al arrepentimiento. Exhortar al arrepentimiento. Si vemos el versículo 21 de este mismo capítulo 10, dice, porque un resto volverá. Ese es el significado del niño de Isaías, Sear Jasub. Un resto volverá, es decir, de todo este pueblo, un remanente, un pueblo, un grupo, sí va a aceptar el arrepentimiento que yo estoy dando, es ofreciendo. Es decir, el Señor entiende que no todo mundo va a aceptar sus palabras, pero que sí habrá un remanente que aceptará la voluntad, se volverá a Dios y aceptará el camino. Y a ese remanente el Señor le promete que ese pueblo va a volver y se va a entregar al Señor y el Señor lo va a proteger y va a utilizar a sus hijos. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, el reino del norte va a ser destruido dentro de poco, pero el Señor le está prometiendo al pueblo que Él va a seguir siendo su elegido. No todos aceptarán el arrepentimiento que Dios está ofreciendo, pero sí va a haber un remanente que va a aceptar la bendición de Dios. Hay situaciones, decisiones que nosotros tenemos que enfrentar, que pensamos que por posponerlas no, en algún momento se nos van a quitar. No es así. No es así. Por eso el Señor los invitó constantemente a que aceptaran la ayuda y el mensaje que el Señor les está dando. Y en medio de eso, pastor, el versículo 24, el Señor les manda un mensaje de esperanza. Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Bueno, Asiria en ese momento era la superpotencia. Es como si hoy tuviéramos a los Estados Unidos con sus tanques y sus portaaviones ahí enfrente de casa y el Señor nos dice, no les tengas miedo. Pues, oye, pues eso es muy fácil decirlo, pero al mismo tiempo la promesa nos ayuda a medir el poder que Dios tiene. No le tengas miedo a Asiria. Seguramente que el pueblo estaba temblando cuando vieron a los asirios llegar a Galilea y hacer sus provincias, cuando vieron hacer las primeras fechorías y someter al reino del norte y a los sirios, pues el sur, el reino de Judá, dijo, pues aquí supuestamente había un pacto, pero como que estos asirios no están para cumplir los pactos que han hecho. Y entonces el mensaje del Señor es, no tengas miedo. En la Biblia, más de 300 veces aparece este mensaje. No tengas miedo. Y el Señor nos recuerda, no le tengas miedo al poder más sólido, a la superpotencia de la época. Ese es un mensaje lleno de esperanza que el Señor nos da. Y entonces utiliza el término, ¿no? Jehová de los ejércitos. Está contigo. Jehová de los ejércitos. Es decir, el Dios que pelea por ti, el Dios que puede someter a cualquier ejército, que resuelve cualquier problema, es quien te está hablando.
Pastor Medina, una y otra vez nosotros encontramos aquí en el capítulo 10 la referencia que usted ya hizo mención a Asiria. En el versículo 12, castigará Jehová el fruto, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la arrogante altivez de sus ojos. Y esto se repite, pastor, en el versículo 33. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia. Los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán derribados. Esto es en cumplimiento del versículo 27, Pastor Medina. Claro. El Señor está prometiendo al pueblo de Israel que va a someter a la primera potencia del mundo de aquel momento, que son los asirios. Imagínense, menuda promesa que le está dando el Señor a su pueblo, y al mismo tiempo nos recuerda que Él es el juez de este mundo, que Él es el juez y que al final Él va a colocar a cada quien en su lugar. Y aunque los asirios no crean en Él, todas sus crueldades y todos sus abusos y todos la situación que ellos provocaron en aquella época, el Señor dice, yo los voy a poner en su lugar y los voy a juzgar. Ya pasó Jonás. Hay que recordarnos, siempre hay que tener en cuenta el tema de Jonás. Ya Jonás pasó por Asiria, ya Jonás fue a Nínive, y los ninivitas aceptaron de manera temporalmente, los asirios aceptaron, pero luego rechazaron la palabra de Dios y ahora se vuelven contra el pueblo de Dios y contra la gente de la región. Y entonces Dios está diciendo, ustedes ya tuvieron el mensaje, ya tuvieron su oportunidad, y yo acabaré con ustedes. Yo los voy a poner en su lugar, porque el mal no prevalece, la maldad no es para siempre. Hay un tiempo en el que el Señor tiene gracia para todos, pero se acaba cuando Él lo dice. Muchas gracias. Estamos llegando al final de esta sección. El mensaje recurrente que nosotros encontramos en este tópico donde hablamos de la ira de Dios es la constante invitación a volver a Dios. ¿Tú qué estás esperando para volver a Dios? No esperes que las cosas se pongan más complicadas. Hoy es el día. Tomemos la oportunidad que el cielo nos da y hagamos paz con Cristo Jesús. En un momento volvemos para terminar el estudio de esta lección. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Bueno, estamos listos para iniciar el último punto de este estudio, la obra del Mesías. Sin embargo, antes de adentrarnos, este Mesías ya está obrando. El versículo 26 de Isaías 10 hace la siguiente referencia: y alzará su vara sobre el mar como lo hizo en el camino de Egipto. Pastor, esta es una promesa que espera su cumplimiento, una promesa que nos recuerda que todos aquellos que quieren volver al Señor, el Señor hará lo que sea necesario para lograr nuestra liberación. En el pasado Dios
para sacar al pueblo de Israel de Egipto, hizo maravillas, entre ellas que el mar Rojo se abrió y el pueblo pudo pasar en seco. Entonces, el Señor está prometiendo que hará lo necesario para liberar a su pueblo. Y lo hará a través del Mesías. El capítulo 11 describe una vez más la promesa de la llegada siguiendo el tema de la vara, miren qué interesante, y utilizando cómo la vara de Aarón floreció, dice el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Es decir, sigue utilizando las alusiones de la salida del pueblo de Israel de Egipto con el tema de la vara, y dice, pues va a salir una vara del tronco de Isaí, es decir, de la familia de David, y de ahí va a venir el Mesías, el Salvador. Y luego describe el carácter del Mesías y su obra. Y el elemento fundamental del Mesías es el Espíritu de Dios, que más adelante Jesús va a decir, el Espíritu de Dios mora en mí, ahí en el capítulo 4 de Lucas, y dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El Espíritu Santo estaría sobre Jesús, el Mesías, y le daría sabiduría, le daría inteligencia, consejo y poder. Es decir, el Señor no iba a gobernar como los reyes, no habría de gobernar como lo hacen los reyes y los poderosos de entonces y de ahora, a base de caprichitos y supuestas perspectivas que ellos tienen, ¿no? Al contrario, dice, hará entender ante diligente el temor de Jehová, no juzgará según la vista de los ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, juzgará con justicia. Si algo necesita este mundo es justicia, y esa justicia solo Dios la puede dar a través del Señor Jesús. Si algo necesita este mundo es verdadera sabiduría, y el Señor está prometiendo que el reinado del Mesías será justo y estará basado en la verdad y en la palabra de Dios. De esa manera, y luego dice, herirá con vara de hierro. Herirá con vara de hierro y será justicia cinto de sus caderas, y la fidelidad ceñirá su cintura. La gran esperanza del mundo en aquel momento y ahora es el reino del Mesías, el reino que Jesús es el único que puede traer justicia. Ningún gobernante humano puede darle justicia a este mundo, solo el Señor podrá hacerlo. Es decir, el verdadero rey a quien nosotros debiéramos mirar es el Mesías, pastor, porque no solamente es el que logra nuestra salvación, hace lo necesario para que nosotros podamos volver, sino que también a partir del versículo 6 del capítulo 11, pastor, nos presenta una imagen del cielo. ¿Está hablando, pastor, aquí de su primera venida o de la segunda venida? Está hablando de la segunda venida. Evidentemente está diciendo que el lobo y el cordero van a estar juntos y un niño los apacentará. Está hablando de la tierra nueva, pero está presentando escenarios de armonía y paz. Es decir, donde antes no se podía juntar un lobo con un cordero porque el lobo se lo come, ahora está diciendo que la vida futura estará caracterizada por la armonía y la paz, por una nueva realidad que no corresponde a la realidad actual, y donde un niño, imagínense, puede pastorear a un león. Eso no es posible en este tiempo, pero en la tierra nueva las cosas serán diferentes en el reino del Mesías. Y luego otra vez la vaca pasará junto con la osa y las crías se recostarán juntas, y el león y el buey estarán ahí comiendo paja juntos. Eso no es posible en este momento. ¿Qué significa? Ahora, nosotros pensamos en el reinado del Mesías y en la tierra nueva, inmediatamente decimos,
Es que no puede ser, porque nunca hemos visto esa realidad. ¿Qué conlleva? Que la tierra nueva, el reino de los cielos, corresponden a realidades celestiales que nosotros no conocemos y que para nosotros serán totalmente ajenas a la realidad injusta a la que estamos acostumbrados en esta tierra. Pastor, la Biblia en Romanos dice que toda la tierra gime a una y gime a causa del pecado. Y lo que nosotros vemos allí, aquí en los versículos que usted hizo referencia, pastor, es la experiencia de un pueblo, de personas que están viviendo sin la presencia denigrante que destruye todo lo que toca, la del pecado. Es allí donde nosotros se nos da en el versículo 10, Pastor Medina, esta esperanza. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la que está puesta por pendón de los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer eso el día de hoy, Pastor Medina. Si hay algo que el pecado vino a destrozar, Dios no quería que las cobras, Dios no quería que los leones ni los osos fueran afectados por el pecado. Dios no los hizo para destruir ni para matar. El pecado cambió toda esa realidad, pero esto se va a revertir con la presencia del Señor y con ese mensaje extraordinario que tenemos a través del Mesías. Y la Biblia dice que estará puesta por pendón de los pueblos, es decir, como bandera. La gente va a buscar el mensaje de salvación. Yo creo que la gente hoy sigue buscando el mensaje de salvación. La gente no busca necesariamente donde es el mejor sitio, pero sigue teniendo hambre de la palabra de Dios. La necesidad de Dios está en el corazón de todos los seres humanos. Y hoy nosotros podemos ver también a través de esta pandemia cómo la gente tiene una enorme necesidad de encontrarse con Dios. Así que yo creo que el privilegio que tenemos nosotros es presentar al Dios de las Escrituras, compartir con los demás la palabra de Dios, que es nuestro enorme privilegio. Gracias, pastor. Vamos llegando casi al final, pastor. En el capítulo 12 nosotros encontramos un cántico, pastor. Un cántico donde el profeta dice, Dios es mi salvación. Hay algo que el estudio de esta semana dejó claro algo, Pastor Medina. El Señor no solamente logró su salvación, Él mismo es la salvación. Bueno, lo que pasa es que en todos estos capítulos hemos visto alusiones a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y en el versículo 11 dice ahí que el Señor alzará su mano para traer al pueblo de donde esté. Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, en donde quiera que esté el pueblo lo va a traer, hará lo que sea necesario para traerlo. Incluso otra vez una alusión al secamiento del mar en el versículo 16, abrió un camino para el resto de su pueblo que quedó de Asiria, de manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Y luego viene un cántico, así como el pueblo de Israel entonó el cántico de Moisés al cruzar el Mar Rojo, ahora Isaías eleva un cántico al Señor de victoria, de gratitud por la liberación de su pueblo, que se presenta en el capítulo 10 y 11, los capítulos 10 y 11 con alusiones a la liberación. Mensaje: Dios quiere liberar a su pueblo. Nadie necesita vivir bajo los estragos del pecado. No confiemos en los liderazgos humanos y no pensemos que los liderazgos humanos son la solución para este mundo. El único que tiene la solución al problema del ser humano es Dios. Es el reinado del Mesías, es Cristo, cuando venga en las nubes de los cielos, quien le dará armonía a este mundo. El mensaje que Dios le dio
al pueblo de Israel, de Judá y de Israel en aquellos años, hoy es más válido que nunca, porque nosotros seguimos esperanzados en el reinado del Mesías. Ojalá que no nos dejemos engañar pensando que en este mundo se solucionarán nuestros problemas, sino que es el Señor el que traerá liberación a sus hijos muy pronto, y entonces podremos vivir en un lugar donde el lobo y el cordero morarán juntos. Pastor Medina, en Juan capítulo 1, versículo 14, vemos el cumplimiento de la promesa Dios con nosotros. Dios hizo morada con nosotros. Pero el estudio de esta semana nos recuerda que Jesús no solamente se hizo hombre, Él se hizo pecado. Él no solamente llevó nuestros pecados a la cruz, Él se hizo pecado por nosotros. No solamente Él hace la paz, Él es nuestra paz, Pastor Medina. Eso es lo que el mensaje del cántico es, un verdadero consuelo. Es un verdadero consuelo, como dice el mismo cántico, dice, me has consolado, cantaré a ti, y vuelve a decir que el Señor nos ha liberado, nos ha salvado, y hay que regocijarse en el Señor. Nada más extraordinario que recordar que Jesús vino a este mundo para rescatarnos. Hay oportunidad de ser rescatados de este mundo, hay oportunidad de confiar en que el Señor traerá armonía a este planeta, a esta sociedad. Hoy nosotros vivimos en un mundo convulsionado, pero el Señor reunirá a sus hijos de donde quiera que estén, de donde quiera que estén, Él nos reunirá, y cuando el Señor venga moraremos siempre con Él. Muchas gracias, Pastor Medina. Estamos llegando al final de este estudio y queremos dejar esta palabra de esperanza. Un remanente volverá al Dios fuerte, que es el niño que nos ha nacido, que es el príncipe de paz. En Isaías constantemente se nos anima a hacer la paz. Isaías 26:3, tú guardarás aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El Mesías no solamente ya hizo la obra de la salvación, Él está llamando y Él espera que tú y yo respondamos a su amoroso llamado. Que el Señor nos bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad.